Hola, soy Halima Dalia y seré tu profesora de química. En el día de hoy vamos a estudiar nomenclatura y formulación de los compuestos binarios. Pero antes vamos a realizar una sopa de letra. Busca en la siguiente sopa de letra las siguientes palabras: nomenclatura, tradicional, moderna, stock, óxidos, ácidos, básicos, sales, hidruros, haluros, formulación, oxígeno, hidrógeno, metal. Te dejaré este juego en un documento aparte. Debes de buscar una tabla periódica como esta. La vamos a utilizar. Como ya sabes, la tabla periódica tiene cuadrículas y en cada cuadrícula representa un elemento químico. Un elemento químico, como vemos en la pantalla, tiene la siguiente leyenda. Tiene un número atómico, tiene punto de ebullición, punto de función y densidad. Tiene su masa atómica, su configuración electrónica, obviamente su nombre, símbolo y estado de oxidación o valencia. Estado de oxidación y valencia será el tema que vamos a estudiar en este momento. Los elementos que están hacia la izquierda y hacia arriba son más electronegativos, mientras que los elementos que están hacia la derecha, hacia abajo, son menos electronegativos. Es muy importante recordar esto. En caso de no tener tabla periódica, les tengo una tabla más simple donde podrás encontrar los nombres, símbolos y número de oxidación de cada elemento, metálico y no metálicos. Esto nos va a servir como herramienta para trabajar la nomenclatura en este tema. En la nomenclatura se trabaja con tres sistemas: el sistema moderno, el tradicional y el stock. En el caso del sistema moderno se trabaja con los prefijos mono, que significa que el elemento tiene un solo átomo: di para 2, tri para 3, tetra para 4 y así sucesivamente. Se utiliza en la nomenclatura moderna. Para la nomenclatura tradicional trabajaremos con el siguiente estado de oxidación. Si un elemento tiene 4 estados de oxidación, la mayor se utilizará el prefijo per y la terminación ico. Las dos del medio, la mayor se utilizará ico y la menor la terminación oso. Y la menor de todos los estados de oxidación será prefijo hipo y terminación oso. La nomenclatura stock se utilizan números romanos y esto tiene que estar entre paréntesis, según el número de átomos del elemento que se está estudiando. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de formulación. Para hacer los ejercicios de formulación debemos conocer los estados de oxidación de cada elemento. En el caso de sodio, su estado de oxidación es el 1. En el caso del oxígeno, su estado de oxidación es el -2. El oxígeno es más electronegativo que el sodio. Como el sodio es menos electronegativo porque está del lado derecho de la tabla periódica, se escribe primero y se coloca su estado de oxidación arriba. Ahí lo vemos, Na, que es el símbolo del sodio, con el 1 positivo que corresponde a su estado de oxidación. Después escribimos el oxígeno, el símbolo, con su respectivo estado de oxidación. O, que es de oxígeno, con su número de estado de oxidación -2. Así se debe de escribir primero el sodio por ser el menos electronegativo y el oxígeno va de último. El siguiente paso consiste en intercambiar su estado de oxidación. El estado de oxidación del sodio, que es 1, se lo pasa al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno, que es -2, se lo pasa al sodio. Quedaría de la siguiente manera: Na2O1. El número 2 y el 1 queda debajo como un subíndice. El 2 representa el estado de oxidación del oxígeno y el 1 representa el estado de oxidación del sodio. Sin embargo, se lee de la siguiente manera: 2 átomos de sodio, 1 de oxígeno. Pero el número 1 no se debe escribir, se sobreentiende que es un 1, entonces quedaría así: Na2
o sin colocarle el número 1. Nomenclatura de los óxidos. Los óxidos trabajan con el oxígeno. El oxígeno o la nomenclatura del oxígeno se trabaja de dos maneras, con los metales y los no metales. Cuando trabajamos con los metales se clasifica en óxidos básicos, que es la combinación del oxígeno con los metales. Y cuando trabajamos con no metálicos es la nomenclatura de los óxidos ácidos, que es la combinación de los óxidos con los no metales. Óxidos básicos es la combinación del oxígeno con el metal. En la formulación vamos a sumar el oxígeno más un metal, cualquiera de la tabla periódica. El oxígeno va a ser siempre menos 2 y el metal debe ser siempre positivo. Formulación de los óxidos básicos. Tenemos el metal que viene siendo el sodio y el no metal que viene siendo el oxígeno. Necesitamos saber cuál es los estados de oxidación de cada uno de estos elementos. El sodio tiene estado de oxidación 1, se coloca arriba, y el estado de oxidación del oxígeno es 2, también se coloca arriba. El siguiente paso consiste en intercambiar sus valencias o estados de oxidación y quedaría de la siguiente manera: Na2O1. Recuerden que el número 1 no se debe de colocar y quedaría sodio 2, oxígeno. Otro ejemplo es el hierro, cuyo estado de oxidación es 3 más oxígeno menos 2. ¿Cómo quedaría? Quedaría así: si intercambian su valencia, el 3 pasaría como su índice para el oxígeno y el 2 quedaría como su índice para el hierro y quedaría hierro 2, oxígeno 3. Nomenclatura óxidos básicos sistema moderno. Recuerda que para el sistema moderno se utilizan los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona, deca, según el número de átomos. Para nombrar los óxidos básicos en el sistema moderno debemos colocar primero el prefijo según el número de átomos. Después se coloca óxido de, seguido del prefijo del metal, y por último se coloca el nombre del metal. Vamos a hacer un ejemplo con el sodio 2 oxígeno. Primero se coloca el prefijo del oxígeno. ¿Cuál es el prefijo? El número de átomos que tiene ese elemento. El oxígeno tiene 1, aunque no se ve el número, sabemos que se sobreentiende que tiene un átomo de oxígeno. Entonces para 1 se debe de colocar mono. Ahora se coloca óxido de, que representa al oxígeno. Ahora se coloca el prefijo del metal, que en este caso es el sodio, y tiene 2 átomos. Ese número 2 viene manifestándose como el número de átomos. Como tiene 2 átomos, utilizaré el prefijo di. Y por último se coloca sodio y quedaría de la siguiente manera: monóxido de disodio. Entonces ya sabemos que mono es por el número de átomos de oxígeno, óxido por el oxígeno, di por el número 2 del sodio y sodio porque es el metal sodio y se coloca de último. Ahora vamos a trabajar con el sistema tradicional para óxidos básicos. Recordemos que utiliza los prefijos per, hipo y sufijo ico y oso. Se coloca genéricamente óxido seguidamente del prefijo per o hipo si tiene más de 3 estados de oxidación. Se debe colocar la raíz del metal. Por último se debe colocar el sufijo, ya sea ico o oso. Un ejemplo tenemos hierro 2, oxígeno 3. En el caso del hierro, él trabaja con 2 estados de oxidación, que es el 2 y el 3. En el caso del ejercicio de ejemplo, hierro 2, oxígeno 3, el hierro está trabajando con estado de oxidación 3, que lo vemos a la izquierda del oxígeno. Como el hierro trabaja con 2 estados de oxidación,
utilizaremos esta tabla, en donde el estado de oxidación mayor será ICO y el menor OSO. Como el estado de oxidación del hierro es el 3 y es el mayor, utilizaremos ICO. Entonces colocamos óxido. Como solamente tiene dos estados de oxidación, no se coloca ningún prefijo. Se coloca la raíz del metal. Como el hierro viene del latín ferro, se coloca fer. Y por último se coloca la terminación o el sufijo ico, ya que el estado de oxidación del hierro es el mayor. Y nos quedaría óxido férrico. Stock, óxidos básicos. Sabemos que el sistema Stock trabaja con números romanos, según el número de átomos del metal. Y se debe escribir de la siguiente manera: óxido de nombre del metal y entre paréntesis el número romano. Esta es la nomenclatura más sencilla. Y seguimos con el hierro. Hierro 2, oxígeno 3. Y nos quedaría óxido de hierro entre paréntesis 3. Entonces quedaría óxido por el oxígeno, hierro por el metal y entre paréntesis el 3, que es el estado de oxidación original del hierro. Óxido ácido es la combinación del oxígeno más un no metal. Ya sabemos que el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2, nunca cambia, mientras que los no metales tienen que ser positivos. Formulación óseos ácidos. Tenemos el cloro 7 positivo más oxígeno 2 negativo. Se intercambian su estado de oxidación y quedaría cloro 2, oxígeno 7. Nomenclatura de los óseos ácidos. Por el sistema moderno debemos colocar el prefijo del oxígeno seguido de la palabra genérica óxido, de el prefijo del no metal y el nombre del no metal. Ejemplo, cloro 2, oxígeno 7. Recordemos que el cloro tiene 4 estados de oxidación: 1, 3, 5 y 7. En este caso está trabajando con 7. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: hectaóxido de dicloro. Entonces tenemos que el hecta proviene del número 7, óxido del oxígeno, di del número 2 y cloro, que es el no metal. Sistema tradicional de los óxidos ácidos. Ya en los óxidos ácidos por sistema tradicional no se coloca óxido, sino que se coloca ahídrido, seguido del prefijo del no metal, en la raíz del no metal y el sufijo del no metal. Seguimos trabajando con el mismo ejemplo: cloro 2, oxígeno 7, recordando que el cloro tiene 4 estados de oxidación. Y nos quedaría de la siguiente manera: ahídrido perclórico, donde ahídrido corresponde al oxígeno, per al número 7, que es el estado de oxidación mayor del cloro, clor, que es la raíz del cloro, ico, que corresponde también al número 7 del cloro. Nomenclatura Stock de los óxidos ácidos. Se coloca igual que en el caso de los metales: óxido de, pero con el nombre del no metal y entre paréntesis número romano. Seguimos trabajando con el cloro 2, oxígeno 7 y nos queda óxido de cloro entre paréntesis 7 en número romano, óxido por oxígeno, cloro por el no metal y entre paréntesis 7 en número romano.